Alejem, paz para todos, bendiciones, amados Sajín, amados amigos, queridos hermanos, amigos de este canal, donde nos encontramos para comunicar, para transmitir, para enseñar humildemente la Torá, la instrucción divina. Nos está ocupando en estos días, seguimos con la parashá de Barim, y es bueno ir de a poco para ir digiriendo algo tan hermoso, tan sustancioso, como ya lo hemos dicho, el último discurso de Moshe. Y la palabra nos trae a recordar un evento que ya lo hemos compartido, lo hemos leído, y está, como ya está indicado, ¿sí?, en esta parashá, número 44, 3, en el libro de Barim, ¿sí?, Deuteronomio capítulo 1, versículos 22 al 38, y en esta oportunidad el versículo 25 al 26, que dice: tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron, y nos dieron un informe diciendo: es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Amén. Que el Eterno nos dé, en el nombre de Yeshua, pido que nos dé el discernimiento, la sabiduría, para comunicar, el entendimiento, la manifestación del Ruach, ¿sí?, en sabiduría, que se abran los corazones, los oídos y los ojos espirituales para su hermosa Torá, para que nos llegue la luz y seamos más luz en este tiempo. En el nombre de Yeshua, amén. ¿Qué lado del informe escuchas? ¿Qué lado del informe escuchas? Haciendo alusión al informe de los 10 espías, ¿verdad? Cuando Moshe narra la historia de lo que pasó cuando los espías volvieron de su misión, con el fruto de la tierra en sus manos, informando que era una tierra buena, la que el Eterno les daba, no menciona el lado negativo del informe de los 10 espías. Como la palabra del Eterno había entrado en su corazón, él sabía que los obstáculos no serían un problema para conquistar la tierra, y que a pesar de las guerras, los hijos de Israel iban a heredar lo que el Eterno había prometido. El que recibe las promesas del Eterno con fe en su corazón se da cuenta de las posibilidades y tiene una mente positiva, buscando soluciones cuando hay problemas. Hay personas que tienen la inclinación a siempre hacerse un problema del evento que tienen por delante o el evento que les aparece. Inmediatamente dicen: no se puede hacer. En lugar de decir lo contrario, yo soy un ferviente combatiente de ese pensamiento. Siempre digo: ¿por qué dices no? Si eres hijo del Eterno y estamos con el Dios del imposible. Papá es el Dios del imposible, es el Rey del universo, ¿verdad? Entonces, Moshe vio solo lo positivo cuando los espías volvieron, pero la gran mayoría vio solo lo negativo y escucharon solo el lado del informe que presentaba una imagen imposible. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? ¿Cuál es el punto central que divide entre una reacción y otra? La respuesta es la confianza en el Eterno, bitachon. Aclaramos siempre que lo primero que debe manifestarse la fe, que no es un don nuestro, sino que es un don dado por el Eterno, el don de la fe. Obteniendo el don de la fe, creyendo que Él existe, como el Elohim de Israel, como el Dios del universo, el Rey de Reyes, que Él existe, cuando estoy teniendo ese entendimiento, debe venir a mí y elaborar en mí y cultivar en nosotros, en cada uno de nosotros, la confianza, que es la palabra bitachon, confianza en el Eterno. El que hace caso de lo que el Eterno promete y el que confía en su amor y perdón podrá ver el lado positivo de los informes, ¿sí? Entonces, fe es confianza,
Fe es emuná, es estar plenamente seguro de lo que el Eterno ha prometido. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Por qué Moshe pensó de esa forma? Porque había una fe, una emuná en obediencia, una fe en obediencia, y bitajón, que era la confianza. Él es plenamente poderoso y fiel para cumplir todo lo que dice. Esa confianza se fija en el lado positivo de los informes y los ve como una confirmación de lo que el Eterno ha dicho. Hashem ha dicho que nos ha dado una tierra buena, y he aquí, con la muestra del fruto que trajeron los espías, lo estamos viendo. El que hace caso a lo que el Eterno promete y el que confía en su amor y perdón podrá ver el lado positivo de los informes y estar dispuesto a atravesar los problemas presentados por el lado negativo de los informes, sabiendo que el Eterno es poderoso y fiel. Moshe solo vio el lado positivo del informe y por eso no podía entender cómo el pueblo no quiso subir a la tierra. Era una tierra buena. El Eterno nos ha dado, entonces, ¿cómo es posible que si el Eterno nos ha dado una tierra buena, y cómo es posible si entendemos que todo lo que el Eterno dice e hizo es bueno, él mismo lo dice, cómo es posible que no quisieron subir? ¿Cómo es posible que no quisieron acatar sus instrucciones? Para Moshe Rabenu el asunto estaba clarísimo, pero no para la gran mayoría. A la hora de estar ante un reto que el Eterno te ha dado, cuídate mucho del Yetzer Hará que dicen los antiguos, de la inclinación al mal, que solo ve lo negativo. ¿Sí? El Yetzer Hatov, la inclinación al bien, se da cuenta de lo positivo y se goza con ello y actúa según ello porque confía en las promesas del Eterno. En aquel tiempo no tenían el Rúa, la tenían el Eterno hablándoles cara a cara, con la voz audible y a través de Moshe. Hoy tenemos el Rúa que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, a través de Yeshua, ¿sí?, nos vino el Rúa. Él lo dijo, que Él mandaría un consolador, aquel que nos lleva a toda verdad. Y el entendimiento de la verdad es la Torá. Y debemos comprender a través de la Torá que ya tenemos poder, debemos enseñorar nuestra inclinación al mal. No hay excusa ya, no hay excusa. Debemos nosotros conquistar esa inclinación al mal, esa inclinación a los malos pensativos, esa inclinación a los pensamientos negativos. Debemos ponerlos de rodillas con la confianza, el bitajón y la fe en Emuná, en el Eterno. ¿Sí? Entonces, son cosas que son a veces sumamente difíciles poder quebrar en las personas, una mala cualidad personal, y por lo tanto es mucho más difícil lograr superar todas las malas cualidades. Entonces, esto nos trae a la reflexión, incluso si una persona tiene muchas virtudes y supera sus pruebas, intentando llegar constantemente a grados más elevados, de todas maneras puede llegar a caer en la trampa que le colocan sus cualidades negativas y puede perder todo lo que había ganado. Y que Dios nos proteja de eso, ¿sí? Vemos que esto fue lo que ocurrió con los espías. Ellos fueron enviados por Moshe Rabenu para explorar la tierra de Canaán, tal como afirma, ¿sí?, el versículo Vayimar 13:2, que dice, envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán. Estos hombres eran nada menos que los Nishim, los jefes de las tribus, personas sumamente importantes. No eran cualquier persona, no eran de lo último, no, eran sabios. El versículo da testimonio de su rectitud. Todos eran hombres distinguidos. Los líderes de los hijos de Israel, dice Rashi, cada vez que en las escrituras se menciona la palabra hombres, es una expresión de importancia, a pesar de que luego los espías pecarían, ¿sí?, en ese momento. Es decir, cuando fueron enviados eran personas honorables. Entonces, ¿cómo podemos entender que de repente pecaran de manera tan drástica, degradando a la tierra santa, quitándose de encima el yugo divino? Incluso negaron a Dios al proclamar, diciendo, no podremos subir contra ese pueblo porque son más fuertes que nosotros. Y el sabio, exégeta de la palabra, estudioso de la Torá, dice, explica, si fuera posible expresarse en tales términos, ellos dijeron esto con respecto al Altísimo.
Con sus lenguas ingeniosas lograron ganarse los corazones del pueblo, difundiendo también entre ellos habladurías en contra de la tierra. ¿Cómo es posible que personas tan elevadas hayan caído tan bajo? ¿Cómo es posible? Entonces, hasta ahora, todo el tiempo que estuvimos en el desierto, nosotros éramos los Nesim entre el pueblo, dirían. Cuando los hijos de Israel entren a la tierra, Moshe Rabbeinu nombrará a otros en nuestro lugar. Es un pensamiento, ¿sí? Es un pensamiento que viene, que el enemigo pone generalmente en nosotros. Diariamente tenemos malos pensamientos, elucubramos, fantaseamos, antes de hablar con alguien, antes de entrar, traspasar una puerta, ya estamos imaginando una mala respuesta. Ellos hablaron de la tierra de manera despectiva, para que el pueblo no quisiera entrar en ella. O sea, llevaron un informe malo, una mala información, bad information. Estaban preocupados por su propia importancia y en consecuencia fueron castigados de la manera más espantosa. La cualidad de la arrogancia los llevó hasta el punto máximo, empujándolos hacia la trampa de la inclinación al mal. Enseñan los sabios, ¿sí? Los celos, la lujuria y el deseo de gloria alejan a la persona de este mundo. La arrogancia es el precursor de todas las malas cualidades. Un hombre arrogante, una persona arrogante es tremendo. Es capaz de llevarse a sí mismo a las profundidades. Y si es un líder, ni hablar, arrastra a todos hacia las profundidades. Quien posee esta cualidad corre peligro de perder todos sus logros espirituales. Incluso si es un sadik o un hasid, un santo, ¿sí? Su piedad y su devoción no tienen estabilidad, porque no están construidos sobre una base sólida. Es como una planta seca en el desierto, que puede partirse ante la menor brisa. Cuando esta persona ve que su honor personal corre peligro, está dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarlo, incluso si esto implica rebelarse contra la Torá y los misbot. Y Yeshua nos habla que aquel que quiera ganar su vida a costa de perder su alma, ¿sí? Es un necio. Porque hay muchos que apuestan por las cosas temporales, hay muchos que apuestan en este mundo por las cosas que ven y no por las que no ven. Cuando el llamado, cuando la instrucción, cuando la señal en el camino es ir por las cosas que no se ven, busca las cosas que no se ven, en el reino de lo que no se ve, porque lo que se ve pasará, más mi palabra, mi Torá, dice el Señor, no pasará. A pesar de sus estatus elevados y de la gran santidad que tenían, los espías permitieron que esta terrible cualidad echara raíces en sus corazones. Esto fue lo que los llevó a burlarse de todo lo que era sagrado para nuestro pueblo y a blasfemar contra Dios. Lo único que siguieron considerando sagrado fue su honor personal, su deseo de seguir en sus puestos de nisim, de pueblo, ¿sí? Por lo tanto, hay una agenda que es la del Eterno. La agenda del Eterno es la que nosotros debemos seguir diariamente. Pero hay quienes ponen por delante de la agenda del Eterno su propia agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Sus propios propósitos, sus propios deseos, sus propios anhelos. Haciéndose ciegos, ¿sí? Buscando arrogantemente y obteniendo no lo que ellos quieren, sino un castigo divino. 2 de los espías mantuvieron su rectitud. Ellos fueron Yehoshua bin Nun y Caleb ben Lefuné. Ellos alabaron a la tierra, convenciendo al pueblo de que de hecho era un buen lugar. ¿Cómo lograron protegerse de la conspiración malvada del resto de los espías? Con respecto a Yehoshua, dice el versículo de Bamidbar 13:16, Moshe llamó a Joshea bin Nun Yehoshua. O sea que le cambió el nombre. Ahí es cuando hay un acto profético, que ya lo mencionamos en otro momento, porque Yehoshua, ¿sí? Sería luego el nombre de Yeshua, ¿sí? Tiene mucho que ver, que ahora no es el tema. Pero explica Rashi, ¿sí? Que Moshe rezó por él y que le dijo que Dios te salve de la conspiración de los espías. Con respecto a Caleb, dice el versículo, él llegó a Hebrón. Y explica allí, Caleb fue allí solo y se postró en plegaria sobre las tumbas de los patriarcas,
para que sus compañeros no lograran persuadirlo y llevarlo a tomar parte en su plan. Caleb fue a las tumbas de nuestros patriarcas, dice aquí, para aprender de sus caminos. Eso le otorgaría la fuerza necesaria para resistir las artimañas de los demás espías. Él meditó sobre las vidas de aquellos que estaban enterrados en Hebrón. Al analizar la vida de Adán, recordó que Dios le había dicho en Bereshit 3:19, porque eres polvo y al polvo retornarás. El final del hombre no es nada más que un montón de gusanos e insectos en la tumba. ¿Qué valor tiene buscar el honor? Caleb aprendió también una lección de humanidad, de la humildad de Abraham Avenu, quien también está enterrado allí. Abraham le dijo a Dios, no soy más que polvo y cenizas. Caleb recordó el enorme amor que manifestó Abraham hacia la tierra de Israel, la cual Dios le había prometido para él y para su descendencia. Caleb pensó, mis sagrados antepasados valoraron esta tierra. ¿Cómo puedo yo llegar a hablar peyorativamente de esta tierra? Por el contrario, la alabaré revelando su verdadera belleza. Amén. Cuánta riqueza, cuánta enseñanza que hay a través de esta palabra. Caleb también aprendió del amor a la tierra de Isaac Avenu. A él le dijeron que nunca saliera de la tierra de Israel, tal como afirma el versículo de Bereshit 26:3. Mora en esta tierra. A pesar de estar rodeado de enemigos y guerras, e incluso hambruna, Isaac tenía prohibido salir de la tierra de Israel, y él fue obediente. Cuando Caleb consideró la vida de Jacob, el elegido de los patriarcas recordó su implacable conexión con la verdad. Y afirma, concede verdad a Jacob. Caleb pensó, ¿cómo puedo ser injusto con mi alma hablando mal de la tierra? Él también recordó el sacrificio de Jacob por la Torá, ya que era conocido como un hombre íntegro que habita en tiendas. Esto le transmitió a Caleb el poderoso mensaje de que todas nuestras aspiraciones deben dedicarse solamente a la Torá. Todas nuestras fuerzas y energías y la mayor parte del tiempo, ¿sí?, deben dedicarse solamente a la Torá y a las misbot, a los mandamientos. Este es el propósito del hombre en el mundo. ¿Qué valor tienen la grandeza y el honor que las personas buscan con tanta pasión? Es un pensamiento que nosotros debemos considerar. Muchos, y estando hablando en lo ministerial, hemos visto que quizás muchos hombres empezaron bien el camino con el Señor y luego se desviaron fueron cegados, fueron emborrachados por las luces de la fama, el ver las multitudes alrededor, les fue comiendo como un gusano por dentro e inclinándolos a la parte de dejar de lado el verdadero origen, ministerio y llamado, y empezar a dedicarse a lo que ellos quieren en su corazón, disfrazado obviamente de buena obra. ¿Qué valor tienen la grandeza y el honor que las personas buscan con tanta pasión? Porque algunos ponen tanta fe en hombres simples, pecadores, que suben a un supuesto trono y hablan detrás de un púlpito, de un atril, a sus naciones, prometiendo cosas que no pueden cumplir, diciendo cosas que no sienten, hablando discursos que ellos no escribieron. De esta manera, Caleb construyó para sí mismo una protección contra la conspiración de los espías y logró inmunizarse en contra de sus malvadas artimañas. Él comprendió que la arrogancia de los otros espías no les permitiría bajar bien de la tierra y temió hundirse en el lodo de su menosprecio. Temió al Eterno. Al visitar las tumbas, ¿sí?, de los antepasados, Caleb antepuso la cura a la enfermedad, deseando conectarse con nuestros patriarcas y sus maravillosos caminos. Eso le otorgaría una artillería tremenda, espiritual, de buenas cualidades, con la cual sería capaz de combatir los malos informes de los espías. De la misma manera, cuando nosotros
somos atacados por la duda, por la apatía, por la desazón, por el menosprecio, por cosas negativas, debemos buscar en la Torá la inspiración. Debemos buscar en la Torá los ejemplos de los hombres, de las personas, de los varones y mujeres que el Eterno tocó en sus vidas para hacer maravillas, para que nos sirvan a nosotros de ejemplo en estos tiempos, para volvernos al sentido de nuestra vida, para volvernos al propósito de nuestra vida, porque no lo sabíamos antes de conocer al Eterno. Cada persona está obligada a trabajar en su propio perfeccionamiento, sin importar cuál sea su nivel. Alguien que está muy lejos de la cima debe esforzarse por ascender. Siempre hablamos, y hablando con mi familia, con mis hijas, les decía que la Torá nos lleva a que nosotros nos elevemos espiritualmente. Y cada vez más, al elevarnos, nos acercamos al Eterno. Entonces debemos esforzarnos para ascender. De ahí una ofrenda encendida, una ofrenda que se enciende y que se eleva. ¿Sí? Nos debemos elevar. Esa es la función, ese es el propósito. La inclinación al mal coloca emboscadas, tratando de lograr que la persona caiga a través de sus cualidades más bajas. Por eso debemos estar atentos, ¿sí? Cuidado con la tentación. Ante la tentación, huye, dice el Señor. No la confrontes, porque no hay poder en el ser humano para enfrentar esa tentación. Solamente debes huir. De esta manera, el crecimiento espiritual de la persona se verá gravemente inhibido. Incluso, después que la persona haya adquirido buenas cualidades personales, debe asegurarse de utilizarlas para brindar honor al Eterno. Esto se encuentra aludido en el versículo de Devarim 12:13. Cuídate de no hacer tus ofrendas de ascensión en cualquier sitio que veas. Explica que tus ofrendas de ascensión se refiere a las buenas cualidades de la persona con las cuales ella asciende, por encima de otras criaturas. Cuando la persona se corona a sí misma con buenas cualidades personales, tales como la humildad, la vergüenza y la compasión, se convierte en la corona de la creación. Debemos asegurarnos de estar utilizando estas cualidades para su aplicación correcta y no a la inversa. Cuídate de no hacer tus ofrendas de ascensión en cualquier sitio que veas. Le enseña a la persona que debe aplicar sus cualidades con criterio y prudencia. Por ejemplo, la cualidad de la prontitud y la diligencia es algo elogiable, pero debe utilizarse solamente para el bien de Dios. La persona debe levantarse como un león para comenzar un nuevo día de servicio al Eterno. Debe correr hacia el Beit HaMidrash, ¿sí?, hacia el templo, pero debe ser perezosa para hacer algo malo. La vergüenza es digna de alabanza. Pero cuando alguien oye que hay personas que menosprecian a la Torá, que se burlan de los misbot o que condenan a los que los siguen, a los talmidín, a los jajamín, a los sabios, entonces no debe permanecer en silencio, sino que debe salir al frente y protestar contra sus actos. Esto demuestra su audacia para el honor de Dios. Debemos defender, sí, nuestra fe, debemos defender la fe que decimos tener. La persona debe utilizar sus cualidades para dar gloria a la Torá y a las misbot todos los días. ¿Sí? Sea audaz, como dice la palabra, sea audaz, es una palabra hermosa, sea audaz como el leopardo, liviano como el águila, ágil como el ciervo y fuerte como el león para cumplir con la voluntad de tu Padre en los cielos. Estas cualidades personales solo deben usarse para cumplir con la voluntad de Dios y no para hacer algo en su contra. Que Dios no permita que nosotros lleguemos a ese punto. Entonces, hay una palabra que dice, él fue dirigente con las misbot, con los mandamientos. En cada oportunidad, la persona debe emplear la impresionante presteza y diligencia que le había otorgado el Señor para cumplir con su voluntad, porque eso es dado por el Eterno. ¿Sí? El versículo de Devarim 12:6 dice, allá le llevarán sus ofrendas de ascensión.
¿sí? Las letras de la palabra allá pueden invertirse formando la palabra Hashem. La persona debe asegurarse de que todas sus cualidades estén dirigidas hacia Dios para brindarle a Él satisfacción. Para poder brindarle al Eterno satisfacción a través del estudio de la Torá, primero es necesario prepararse a uno mismo, adquiriendo cualidades personales positivas. Nos enseñan los sabios, Derech Eretz antecede a la Torá. Las buenas cualidades pavimentan el camino para la adquisición de la Torá. ¿Quién fue más grande que los 24.000 discípulos de los que habla aquí? Entonces, debemos tener ese cuidado. Debemos tener ese cuidado, porque estamos hablando de los 10 espías, los cuales no eran personas comunes y corrientes. Eran príncipes, eran personas encumbradas, ¿sí? Entonces, esto le puede ocurrir a cualquiera. Moshe Rabbeinu tuvo el mérito de entregarnos la Torá, porque poseía extraordinarias cualidades personales. Entonces, ese es el camino a seguir, ¿sí? Ese es el camino a seguir. Debemos mirar la Torá, debemos mirar cuáles son las cualidades que debemos procurar nosotros. Las cualidades de Moshe estaban tan refinadas que él era capaz de relacionarse con cada persona de acuerdo con la naturaleza de esa persona. Él sabía cómo canalizar su propio carácter para sintonizar con los demás. De esta manera él era igual a todos los hijos de Israel. Las buenas cualidades personales son la clave para poder lograr la sabiduría de la Torá. La persona no es una isla, cada uno de nosotros no somos una isla. ¿Sí? Porque la persona que es una isla es incapaz de cumplir por sí misma las 613 mitzvot. Así que debemos comprender, atesorar las enseñanzas, ¿sí? Que es lo que nos trae cada parashá, cada palabra, cada punto, cada coma. La Torá es sumamente estricta con respecto a las buenas cualidades personales. El versículo dice en Devarim 23:4, una monita o moabita no entrará a la congregación del Eterno hasta la eternidad. El pueblo más despreciable ante los ojos de Dios es Amalek, quien enfrió nuestra emuná, ¿sí? La fe, después de que salimos de Egipto. Su descendencia debe ser completamente erradicada de la faz de la tierra. Sin embargo, si llega una amalequita y manifiesta su deseo de convertirse al judaísmo, dice que se debe aceptar. Entonces, hay cualidades, ¿sí? Que debemos tener en cuenta. El Eterno es fiel. Y podemos seguir citando versículos, citando palabras, pero el informe de los 10 espías fue corrompido, fue teñido, fue viciado con una mala actitud. Había algo encubierto. En ese momento se dejó la agenda del Eterno para hacer su propia agenda, buscando su bien común, buscando su propio interés. En ese momento fueron meritorios del castigo divino que llegó después. Pero la enseñanza es que debemos procurar buenas actitudes, debemos sembrar buenas actitudes a partir del conocimiento de la bendita Torá. Amados ajín, amados hermanos de todas las naciones, que el Eterno esté resplandeciendo su rostro sobre ustedes, que el Eterno esté dándoles, otorgándoles su misericordia y que el Eterno los esté abrazando con su shalom. Shalom para todos. Chau.